Hoy tenemos con nosotros a Ben-Dror Yemini, que es un reconocido abogado y periodista israelí y gran analista internacional reconocido. Y tenemos también al abogado y vicepresidente de la ley en Israel, el doctor León Amiras. Va a haber una especie de foro que va a ser coordinado por Gabriel Ventasgal, que es el director de Hatzad Sheni. Sin más, los dejo con Gabriel. Muy bien, entonces yo voy a ir saltando de idioma a idioma y vamos a intentar de alguna manera clarificar qué está ocurriendo ahora en Israel. Ustedes saben que en Israel solemos entrar en cierta locura dialéctica todo el tiempo. Vamos a intentar entenderlo por las personas que quizás más saben, tanto un especialista como Ben-Dror Yemini y el vicepresidente del Colegio de Abogados de Jerusalén, el argentino israelí León Amiras. Y empiezo entonces rápidamente con Ben-Dror. Ben-Dror, ¿Cómo puede resumir usted cómo hemos llegado a la situación actual? ¿Cómo puede resumirla? Está en mute. Ahora me oyen bien. Okay. Bueno, shalom a todos. ¿Cómo hemos llegado a la situación actual? actual? Sin duda, se trata de una pregunta interesante, pero en Israel hace ya muchos años nos encontramos bajo una dura discusión permanente acerca del sistema judicial y las autoridades, en particular de la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Supremo. Mucha gente, universitarios, profesores de derecho sostienen que las autoridades de la Suprema Corte o el Tribunal Supremo son exagerados. Algunos también sostienen que tienen responsabilidades que no tiene ningún tribunal del mundo y por lo tanto esto incluye también la intervención en temas de discusión público que por lo general el Poder Judicial no interviene. Durante muchos años esas críticas se encontraron ante una pared del tribunal mismo, del Tribunal Supremo en sí, o la Suprema Corte de Justicia. Muchas veces la discusión entre los distintos jueces entre sí, discusiones que tuvieran lugar en el marco de las distintas resoluciones. A lo largo de los años también hubo propuestas para una reforma en el sistema jurídico y para que los equilibrios fueran más aceptados como se acostumbra en el mundo, los contrapesos o frenos comunes en el mundo. Y sucede hoy en día con este gobierno de derecha, que se trata de un ministro que pone sobre la mesa una reforma sobre la cual hay una fuerte discusión a nivel público. Como abogado, quien estuve también me dediqué a muchas críticas en cuanto al sistema judicial. Hay cortes que acepto y otras que no, pero lo que queda claro es algo muy claro, que no es el fin de la democracia. También a nivel general e internacional, en New York Times hubo un artículo hace 3 días que sostenía que la democracia en Israel está en peligro debido a este tema. Y en el Wall Street Journal ayer hubo un artículo que señaló que Israel debe pasar por esa reforma. Vemos también que en el exterior hay una discusión, y ahora estoy hablando de Estados Unidos, si es bueno o no. Tiendo a pensar que a fin de cuentas la reforma sea aceptada, pero no exactamente tal como la ha propuesto el ministro de Justicia. La democracia de Israel no está en peligro, simplemente no está en peligro. Y toda esa discusión, las manifestaciones que tienen lugar hoy en día, forman parte de la democracia y forman parte del proceso democrático. Y en ese sentido, pueden estar tranquilos, podemos estar tranquilos, no habrá ningún perjuicio a la democracia. ¿Cómo podemos explicarle al público qué significa lo que se conoce como activismo judicial en palabras castellanas? Mira, el activismo judicial sería algo así como darle la posibilidad a los jueces a meterse en temas jurídicos que más bien son jurídico-políticos, ¿sí? Como por ejemplo, decidir
alguna acción del ejército de Israel, si es algo razonable o no razonable, si está permitido o no permitido. Pero yo querría, antes de entrar en lo que tú me preguntas, ¿qué sería ese activismo? ¿Sí? Es decir, ¿hasta cuánto los jueces se meten en la arena política? Con respecto a lo que recién nos explicaba este compañero, abogado, excelente periodista, ¿sí? Sobre hacia dónde vamos, ¿sí? Si es el fin o no el fin de la democracia en Israel. Mirá, yo no nací en el Estado de Israel. Yo elegí vivir en estas tierras y tuve la suerte de estudiar mis estudios en la Universidad Nacional de Córdoba y después estudiar Derecho Constitucional acá en la Universidad de Hebrea hace más de 30 años. Y te puedo asegurar algo. En esa época, no sé si tú lo recuerdas, a lo mejor eras muy chico, había un movimiento que se llamaba Juká le Israel, o un movimiento que decía que queremos tener una constitución para el Estado de Israel. Y yo jamás, nunca me imaginé que después de más de 30 años, esa terminología de Juká le Israel o una constitución para Israel sería tan importante en estos días en el que estamos en una tormenta político-social. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice, que no es el fin de la democracia, de los sofademócratas, es verdad. Pero vamos a decir que con esta tormenta vamos por muy, muy, muy mal camino. Es decir, vamos a decir, si seguimos con esta música, la orquesta no va a poder llegar a una obra musical muy interesante, sino algo más bien triste. Es mi manera de pensar. בן-דרור, אם אתה רואה קשר בין Si usted משפט ve un נתניהו vínculo entre el juicio de Netanyahu לרפורמה הנוכחית, y la חוץ reforma actual, מהעובדה más allá del hecho שהשר יריב לוין אמר que el ministro Yariv Levin ha שבגלל dicho המשפט, que debido אנשים al juicio, la gente חשבו, התחילו לחשוב שבאמת יש בעיה עם pensó מערכת o המשפט. tiende a pensar que hay un problema de este tipo. Constantemente se encuentra en el trasfondo porque Netanyahu durante muchos años ha dicho: yo protejo el sistema judicial y no quiero ningún cambio. Y ahora de repente, tras su juicio, al volver a ser primer ministro, ahora apoya los cambios. Aquí tenemos cierto problema, indudablemente. ¿Acaso toda esa reforma está diseñada únicamente para ocuparse de este tema en forma personal? Porque él mismo sabe, Netanyahu, que si ocurre, él perderá parte de quienes lo apoyan. Según las encuestas que tienen lugar estos días, que han sido publicadas hace 2 semanas, la última fue anoche, hay una mayoría del público, una mayoría del público, de la opinión pública, por un lado apoya una reforma y por otro lado no quiere la reforma tal como ha sido presentada. Es decir, quieren una reforma, pero sin ningún perjuicio a la democracia, eso por un lado, y en segundo lugar, el público no aceptará de ninguna manera que Netanyahu mismo reciba cierto descuento, cierta absolución en su propio juicio. Por lo tanto, en ese sentido, tal vez hay ciertas esperanzas que quizás sea posible hacer algo para salvar a Netanyahu en su juicio, pero puedo estimar con plena seguridad, bastante seguridad, que el juicio ha comenzado, seguirá. No sé qué sucederá a fin de cuentas, porque es posible que a fin de cuentas sea absuelto, al menos en parte de las acusaciones en su contra, pero aunque hay alguien que tenga otras intenciones, a fin de cuentas no ocurrirá, simplemente no sucederá. Israel no llegará, no León, ¿pensás que por ahora, como lo que estás viendo por ahora, el juicio contra Netanyahu es tan fuerte como parecía al principio? Mira, yo recuerdo una vez que cuando estaba en una sala de juicios en la ciudad de Córdoba, viendo un juicio, y con un compañero estábamos tirados así, vino un policía y me dijo: mirá, sentate bien, respetá al juez, respetá al sistema jurídico, ¿sí? Lo que está pasando con Netanyahu y lo que ha pasado hasta ahora es una cosa de, vamos a decir, vamos a seguir con el tema de la música, como decía Piazzolla, balada para un loco. Netanyahu, hasta que fue juzgado, ¿sí? El fiscal general, Mandelblit, le llevó unos 3, 4, 5 años. Cuando decidió que va a ser juzgado, Netanyahu ataca al fiscal
y dice que es imparcial porque decidió llevarlo a juicio criminal. Después, cuando lo llevan a juicio criminal acá en Jerusalén, empezaron a atacar al sistema de fiscales, empezaron a atacar a los jueces, dijeron que va a ser algo netamente imparcial, y al fin y al cabo, el propio Netanyahu se dio cuenta de que el juicio se lleva adelante de manera objetiva, que hay testigos y se están escuchando los testigos. Cuando llegan las elecciones, la misma Corte Suprema le dice a Netanyahu que va a poder ser candidato a primer ministro y que no entra en el tema si va a poder ser candidato o no. Es decir, hasta ahora, ¿sí?, todo el sistema judicial estuvo actuando de manera objetiva, de manera lógica. Desde el 2015, Netanyahu siempre decía que hay que proteger al sistema jurídico, que hay que proteger al sistema de la Corte Suprema. E incluso había ciertas críticas a la actitud de Yariv Levin, el actual ministro de Justicia, sobre esos cambios pero tan radicales. Y ahora, cuando empieza el tema del juicio a Netanyahu, Netanyahu trae sobre la mesa estas reformas. Yo pienso que es algo completamente ilógico de que Netanyahu, lamentablemente, esté en una situación así. Ahora, desde ya lo expliqué de un primer momento, pero lo quiero explicar. Mi opinión, a pesar de ser vicepresidente del Colegio de Abogados de Israel y vicepresidente de Oley, es una opinión mía personal, no es que esa es la decisión de Oley, que es un órgano de inmigrantes y que ayuda a inmigrantes, y el Colegio de Abogados, que tiene un board muy grande. Pero quiero que quede claro, el tema de Netanyahu, sin ninguna duda, trajo como consecuencia esta nueva legislación. Y no estoy de acuerdo con mi compañero que dice que él piensa que no va a pasar eso porque Netanyahu no lo va a poner. No. Mirá, como estamos viendo las cosas, acá la mayoría no le importa mucho de la minoría. Y lamentablemente, si vimos lo que intentaron hacer con el ministro del Interior, con Deri, yo pienso que si Netanyahu puede sacar una ley de que no va a poder ser juzgado, sino al final de su mandato, lo va a hacer. Es decir, va a hacer todo lo posible para salvar su pellejo. Yo así lo veo. בוא ניכנס למהות. Vamos a entrar, bueno, a la esencia, uno de los argumentos משנים או מהפכנים, de quienes שבית modifican los משפט העליון זה בעצם revolucionarios, מועדון סגור, que el Tribunal אליטיסטי, Supremo es אשכנזי, un club אוניברסליסטי, cerrado, elitista, ashkenazí, שלא universalista, מכניסה que שמרנים, no ולכן זה introduce a משפיע conservadores y por על eso מערכת השפיטה. influye en מה אתה חושב, el ומה אתה sistema חושב גם על judicial. ¿Qué piensa השינויים al המוצעים respecto y היום? qué piensa sobre כן. las propuestas de cambios actuales? בן דרור? Pedro, אני מקווה ששומעים אותי טוב, כי אני לא espero que me שמעתי אותך כל escuchan כך bien טוב. porque no te escuché demasiado בגדול, bien. Gabriel. כן, שאלתי אותך אם... כן, Repite la לא, pregunta. אני שמע, כן, לגבי ההרכב של בית המשפט העליון. Está באמת, hablando sobre la בישראל, מה composición del שקרה Tribunal במשך Supremo, הרבה la מאוד Suprema שנים, Corte de זה Justicia. A lo שהרכב בית largo de המשפט los העליון años, היה la של composición de la קבוצה די Suprema Corte de סגורה. Justicia era un grupo bastante באמת, cerrado. חבר מביא חבר, Indudablemente ככה era קראו un לזה. amigo trae otro amigo. אבל En efecto, חייבים להודות שבשנים hay que האחרונות היה reconocer que en שינוי. los היה últimos años hubo שינוי, un cambio, hubo un לפחות cambio, מאז al שאיילת menos שקד desde que התמנתה Ayelet לשרת Shaked fue המשפטים, nombrada התחיל ministra de שינוי Justicia, ונכנסו comenzó un לא רק cambio השופטים y entraron מהסגנון no הישן, solo los המאוד jueces del אוניברסליסטי, estilo ליברלי, antiguo, muy פרוגרסיבי, אלא universalista, גם שופטים liberales שהם y demás, y קצת también יותר שמרנים. jueces que son más אין עדיין איזון בבית conservadores, המשפט pero העליון. עכשיו, aún no hay איפה הבעיה? equilibrio איפה הבעיה en הגדולה? la Suprema Corte de עוסקים Justicia. בנושאים Cuando חוקתיים tratamos de ופוליטיים, temas אז אנחנו constitucionales y רוצים שבית políticos, המשפט nosotros queremos que el ייצג tribunal את כל represente האוכלוסייה, a ולא toda la רק población y כיוון no פוליטי מאוד solo מאוד a מסוים. cierta tendencia política והביקורת על בית המשפט específica. העליון Y הייתה las שהוא críticas a בעצם la Suprema Corte de Justicia eran que de מבטא hecho רק estaba קבוצה
era que representaba, expresaba un grupo, en particular la izquierda liberal sionista, pero más la izquierda que centro derecha. Y en esto debo señalar, debe haber un cambio, tal vez cuando trata temas políticos, el tribunal, queremos que el tribunal, como en otros países del mundo, sea mucho más representativo, y espero que como parte de la reforma suceda, pero sin requisito, sin un control absoluto de los políticos, como tampoco quiero, de hecho, que marchen sobre, desde el punto de vista judicial, tampoco los políticos, por el momento las comisiones de nombramiento de jueces está compuesta de una mayoría que viene del grupo judicial. Quisiera recomendarle al ministro cómo reestructurarlo, cómo lo haría. No dejaría a los políticos estar en esa comisión que los nombra, tal vez como en Alemania, por ejemplo, cuando se trata únicamente solo del Tribunal Constitucional, los partidos nombran a los jueces más cercanos a ellos, pero no creo que sea apropiado para Israel, pero sí se puede que los partidos nombren a las personas en las instituciones universitarias que de hecho formen parte de la comisión de nombramiento de jueces, y puedes así neutralizar las influencias inmediatas, pero sí, y así logras que haya buena gente con una mayor variedad de opiniones y visiones del mundo dentro del tribunal. ¿Qué va a suceder aquí en Israel? No sabemos. Esperemos que la reforma tal cual se presenta no sea aceptada, no haya un dominio por parte de los políticos, pero que sí haya cierto cambio. Debe haber. Es cierto, Bedror, que por el momento hay una falta de equilibrio de forma significativa, y eso influye en las decisiones de los jueces. Por el momento, actualmente podemos decir que sí, hubo ciertas determinaciones, dictámenes de los tribunales que participaron demasiado, intervinieron en decisiones políticas, también en nombramientos y demás, cosas que no suceden en otros juzgados del mundo. El tribunal por el momento en Israel, al actual, es tal vez el más activista del mundo. No solo se trata de la cancelación de leyes, lo que es muy común en tribunales constitucionales, pero participar en particular en la intervención en resoluciones del gobierno. Esta persona no es apropiada, no es la apropiada, y es de hecho intervención en el trabajo del sector electo y político. Es decir, creo que no es bueno, espero que haya un cambio. Pero una vez más, estoy a favor del camino de oro. Al referirme a esto, quiero decir que se encuentre una conciliación, que ninguna parte tenga un control absoluto. Quiero, sin duda, un tribunal fuerte que preserve los derechos humanos, pero no quiero un juzgado que intervenga demasiado en los asuntos políticos. Uno de los problemas que se señala del sistema judicial de Israel es que el principio de legitimidad para poder llevar a alguien a juicio hace que cualquier tema sea juzgable. ¿Cómo lo explicarías en idioma castellano simple? Mirá, yo diría que toda temática sea juzgable significa que debido a la ensalada política social que tenemos en este país, el Estado, los jueces han entrado en discusiones en ciertas temáticas que son muy problemáticas. ¿Somos nosotros un Estado judío o un Estado democrático? Si somos un Estado judío, no todos, es decir, quienes no son judíos no pueden ser parte de este Estado. Y si son parte de este Estado, entonces somos una democracia media rara, somos democráticos, somos judíos. Más de una vez, digamos, la Corte entró en estas temáticas. Cuando el ejército decide por una defensa o por un ataque entrar en una acción militar, esa acción militar es razonable o no razonable. Esa acción puede ser, digamos, se la puede ver con los lentes jurídicos. Se puede analizar si el Parlamento, cuando decidió una acción del área de seguridad, es algo legal o no legal. Es decir, hay puntos muy problemáticos. Por ejemplo, en una época en Israel
digamos, se hablaba de la tortura. Dijeron, no podemos evitar, no podemos permitir que se pueda torturar a un prisionero. En cualquier lugar del mundo, agarrar a un prisionero, detenerlo y torturarlo para que diga la verdad, es una cosa ilegal. Pero vino la corte y dijo, a ver, vamos a ver, si tenemos a un prisionero que es un terrorista islámico y puso una bomba en las torres de Azrieli y si llega a reventar van a morir 1000 personas. ¿Podemos torturarlo o no? Y vino la corte y dijo, en ese caso sí se puede aplicar una fuerza más de lo normal, pero únicamente en casos que haya una problemática o para salvar la vida de miles de personas. Y digamos, es decir, esa es la problemática. No nos olvidemos que nosotros no tenemos el sistema continental de América Latina, que es el sistema de que muchos amigos que nos están escuchando ahora, sino más bien un sistema británico, anglosajón o americano, en que los jueces tratan de entrar un poco más en ciertas temáticas y dar su opinión. Como le preguntabas recién a nuestro compañero, que estoy de acuerdo con lo que él dijo, de que hay que tratar de llegar a cierto tipo de acuerdo, a Shvil HaZahav, ¿cómo dirías a Shvil HaZahav? Digamos, el camino intermedio. El camino intermedio, pero la Corte ha habido cambios en estos años con respecto a los nombramientos. Por ejemplo, él dijo que ha habido pequeños cambios. Mirá, hace pocos años, por ejemplo, durante el gobierno de la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, se nombró el juez Alex Stein, ¿sí? Yo personalmente no hubiese nombrado a un juez que nació en Rusia, que vivió la mayoría de su parte en Rusia, después se fue a Estados Unidos, vivió la mayoría de su vida en Estados Unidos, y cuando volvió lo nombraron juez de la Corte Suprema porque era un tipo muy conservador, muy de derecha, y dijeron que quieren ser, digamos, nombrar jueces de esa índole. Pero bueno, es algo así como un ping-pong. Hubo otras épocas que lograron, digamos, nombrar a un juez árabe cristiano o árabe musulmán, y así, tira y maneje entre la derecha y la izquierda qué tipos de jueces van a existir en la Corte Suprema. Y esa es la problemática, hacia dónde vamos hoy. Si esta reforma sigue adelante, como yo veo las cosas, ni yo como abogado o mi amigo como abogado periodista vamos a poder trabajar. Es así, si es que la situación sigue de acuerdo a lo que estamos viendo hoy y no hay cambios serios en esta legislación. Muy bien, yo lo que te preguntaba, León, era que en cualquier país tú puedes llevar a juicio a otra persona si estás implicado tú o si formas parte de una fiscalía especial para poder defender a alguien, ¿verdad? En este país se anuló ese principio y cualquiera supuestamente puede intervenir en un caso que no le compete de forma directa. Eso es una invitación a que ONGs políticas eleven temas que no le implican directamente, y cuando el juez dice que todo tema es juzgable, entonces invitamos a politizar las decisiones que deberían quedar en el Parlamento. Entiendo. ¿Estás de acuerdo con esa definición? Mira, estoy de acuerdo con la definición de la primera parte de lo que tú dices, pero yo no dejaría de lado que las ONG en Israel, y que hay muchas, puedan tener una legitimación activa para poder ir a la Corte Suprema. Y si mañana la Asociación de Judíos Sefaraditas va a la Corte porque no dejaron estudiar a mujeres sefaraditas en colegios religiosos, y a pesar que ninguna alumna quiere denunciar porque tiene miedo, viene una ONG, yo pienso que tiene que existir la legitimación activa. Lo mismo si alguien en una asociación de derechos del ciudadano presenta una acción porque se está discriminando a árabes, yo pienso que también. Ahora, el tribunal, la Corte Suprema, yo pienso que tiene que tratar de entrometerse lo mínimo posible y dejar eso para el Poder Legislativo o para el Poder Ejecutivo, y solamente entrar en causas que son realmente
muy candentes o muy extremas, como por ejemplo cuando en el ejército no dejaban a las soldadas ser pilotos de guerra, o por ejemplo cuando a homosexuales no los dejaban trabajar, no les dejaban tener derechos en el AL, en la oficina aérea, es decir, entrar en temas realmente candentes y no en tonterías. En una época, hace años, de acuerdo a la legislación de Israel, los presos, cuando no estaban contentos con sus condiciones, podían ir a la corte. Y decían más de una vez que una vez por semana estaban los presos porque se quejaban de que la sopa estaba muy fría, que había que calentarla, entonces presentaban una acción a la corte. Cuando te digo una acción, no es lo que pasa en Uruguay, Chile o Argentina, que tenés que ir a un abogado y presentar un escrito. Acá en Israel un tipo escribe a mano, ¿sí? Escribe a mano, su señoría, estoy quejándome por tal y tal cosa, y los jueces escuchan su pedido, a pesar que ni siquiera tiene una representación letrada. Es así. Ante todo, quiero decirles que yo apoyaría una demanda ante Bagatz para obligarnos a nosotros, los judíos ashkenazim, a comer lo que comen los faradim, que comen claramente mucho mejor que nosotros. בן-דרור, קודם כל, אם אתה רוצה להוסיף משהו, מה שליאון אמר, בנוסף, מהי משמעות עילת הסבירה, רצונבילidad, בספרדית, באיך הם יכולים לתקן בלי לפגוע ולהרוס. זהו, יש משהו שהוא קצת ייחודי לישראל, שקוראים לו באמת עילת הסבירות. העניין הוא שזה מבוסס על הלכה אנגלית משנת 1948, שעברה שינויים מסוימים ב-1985, אבל No obstante, שם ההלכה המשפטית הוא אדם שיגיד שהחלטה שלטונית מסוימת היא החלטה סבירה, אז אנחנו יכולים לבטל אותה. בישראל זה השתנה, בישראל זה השתנה וההלכה התרחבה, ובעצם הלכת הסבירות הפכה להלכה שבה השופטים קובעים החלטה של פוליטיקאים, של אנשי ציבור, של פקידים בכירים, האם ההחלטה היא סבירה או לא סבירה. עכשיו, הרבה מאוד פעמים מה muchas veces lo que ciertos jueces creen que es razonable, yo pienso en forma diferente y tú pensarás diferente. ¿Quién dijo que ellos tienen que decir? Ellos tienen que decidir si es legal o no legal, y no lo que es razonable o no razonable, porque lo que es razonable o no razonable, de hecho, deja una apertura hacia la politización del tribunal. Volvamos, pues, quisiera proponer a los principios ingleses, cuando hablamos de una falta de razonabilidad realmente extrema, cuando solo en un caso que una persona razonable no lo aceptaría. El problema es que a veces una resolución es cancelada por una falta de probabilidad, porque de 9 jueces, 5 piensan que es irrazonable y 4 de esos jueces piensan que sí es razonable. Entonces, un instante, si 4 piensan que es razonable, entonces aparentemente sí es razonable también. Si 5 piensan que no lo es, porque eso no es cuestión si es legal o no legal, si es penal o no penal. Espero realmente que en ese caso hayan decisiones, se vuelva a la razonabilidad, a su función original y no lo que le ocurrió en Israel, que es completamente exagerado. ¿Usted cree que el ministro de Justicia explica que van a cancelar esa condición de razonabilidad para, de acuerdo a su posición, podamos llegar a una situación más razonable? Yo espero realmente, no lo sé. Tampoco quisiera decir de una manera u otra, no quisiera que lleguemos a una situación, si bien hubo fallos que hay que corregir, pero tampoco hay que romper por completo a la Suprema Corte de Justicia. Hay que devolver la situación en Israel a la aceptada en países democráticos. No hace falta ir a situaciones extremas. Por el momento la situación es tal que el tribunal tiene demasiada fuerza. No hay un tribunal en el mundo que tenga tal fuerza. Tal vez en cierto límite es aceptable, pero esto de otra manera es un perjuicio a la separación de poderes. Y no quisiera que haya un perjuicio a la democracia, no quisiera que haya un perjuicio del lado de los políticos. Un último tema que está en discusión, por más que hay algunos más, y es
el concepto de Pisgat Haitgabrut, o sea, el artículo de superación, que cuando una ley es anulada por la justicia, aparecen los jueces, la anulan, y luego la Knesset del Parlamento podría anular la decisión de los jueces. ¿Cómo lo explicamos? Mira, lo vamos a explicar, pero yo antes le querría contestar a mi compañero a ver qué él opina con respecto al principio de razonabilidad, Ilanas Birut, Ken, Ilatas Birut, y se lo voy a preguntar en hebreo y me traducen a mí, ¿ok? Lo que yo quería decirle a usted es que, en efecto, estoy de acuerdo con usted, que en el tema de la razonabilidad, desde el punto de vista de las resoluciones políticas de la Suprema Corte de Justicia, hay mucho lo que cambiar, pero quisiera agregar que en temas de contratos, en el derecho civil, cuando llegamos al tribunal y presentamos apelaciones y entonces llegamos a resoluciones como en distintos casos y usted demanda a una persona por el hecho de que te demandó 50 cajones de naranjas y de hecho el tribunal entra si se trata de qué tipo de naranjas, si son grandes, pequeñas, si la intención eran de naranjas ricas o no, porque precisamente, y estarás de acuerdo conmigo, que lamentablemente cuando estamos hablando de temas del Tribunal Supremo tiene que ver cuando estamos hablando del estatus de los jueces. Nosotros, los abogados, tenemos que pedir justicia cuando hay conflictos en temas comerciales, en temas de contratos. Nosotros sabemos cómo entrar al juzgado, pero no sabemos cómo salir, porque tú pediste algo y el juez te hace una interpretación tal que al fin y al cabo vendiste 40 cajones de naranjas y saliste con pepino en cierto lugar. ¿Qué piensas al respecto? En primer lugar, conozco estos principios y supongo que gran parte de quienes nos están escuchando no sé exactamente de qué están hablando, pero creo que tiene plenamente razón. Hay un problema de interpretación. Cuando la interpretación, y aquí quiero explicar a nuestros oyentes que el juzgado se permite, y no necesariamente la Suprema Corte de Justicia, se permite interpretar el contrato como ellos quieren. Y hay algo que está escrito, que tú y yo lo entendemos, y hay algo que el juez viene y dice, no, yo entiendo algo completamente diferente, tras ese principio. Pero eso no es bueno, eso no es sano para el juzgado, para el juicio. Y eso no solo existe en los grandes temas políticos del Tribunal Supremo, sino también existe muchas veces en los distintos juzgados a distintos niveles. Cuando son temas del juzgado letrado, el juzgado regional, que nos ocupan como abogados, como ciudadanos, que observan las resoluciones de los juzgados. Al respecto, yo hubiese preferido tener un juzgado que sea más conservador en el sentido, déjennos comprender lo que está escrito a partir de lo que está escrito y no a partir de toda serie de disposiciones nuevas que los jueces crean que no necesariamente existen en el mundo, pero sí existen en Israel. No es bueno para el juicio. Cuando esto asciende al nivel del Tribunal Supremo, esto se transforma en política, el lugar León, volvemos al tema que te preguntaba. ¿Qué es la Pisgat Haitgabrut? El artículo de superación. El artículo de superación, lo que se habla es que en donde el Parlamento pueda reaprobar una ley anulada por la Corte Suprema de Justicia con una pequeña mayoría de 61 votos. Eso es ya, viste, como cuando vos ibas al jardín de infante, cuando eras chico, o cuando yo iba a primer grado, y que un amigo te pegaba una cachetada y vos le volvías a pegar. Y él te pellizcaba y vos lo pellizcabas. Es un juego de niños sin ningún sentido. Si la Corte Suprema anula una ley del Parlamento porque esa ley contradice principios constitucionales, a pesar que en Israel no hay constitución, pero sí tenemos principios constitucionales, y así lo deciden, digamos, 11 jueces o 15 jueces, entonces ellos dicen, ustedes decidieron que esta decisión
digamos, esta ley es una ley que no puede existir, entonces nosotros la vamos a volver a legislar y si ustedes quieren, nuevamente vuelvan a anularla. Y esa es la problemática, que esto no va a poder seguir adelante. Mira, no nos olvidemos, cuando empezamos a charlar recién, hace un minuto, no nos olvidemos que estamos hablando de derecho constitucional. Y el derecho constitucional no lo vamos a inventar. ¿Cómo llegaron las constituciones en el mundo? Llegaron después de grandes guerras, más de una vez, después de guerras sociales, e incluso la Declaración de los Derechos Humanos en Francia llegaron después de revoluciones y de sangre, ¿sí? Y fíjate las constituciones en América Latina, la constitución argentina, la constitución paraguaya, en Chile, etcétera, etcétera, llegaron después de grandes cambios políticos. El Estado de Israel tiene 75 años, ¿sí? Muchos de los que están escuchando, sus abuelos, son más viejos que el Estado de Israel. Y el Estado de Israel en sus 75 años, lo poco que logró desde el 48 es tener un documento constitucional, que es la Declaración de la Independencia, y leyes básicas. Y muy de a poquito seguimos tirando adelante para tener un sistema constitucional, medio nuevo, pero un sistema constitucional. Viene un nuevo gobierno y quiere cambiar las leyes del todo y decir, mirá, lo que no logramos en 75 años, lo vamos a lograr en una semana. Es decir, una cosa de loco. Fíjate, el periodista Amit Segal, que es un periodista de derecha que está más de una vez muy a favor del gobierno, el propio periodista dijo de que no podemos seguir adelante con este tipo de cosas. Mirá, el guiso constitucional de las leyes lleva tiempo y hay que respetarlo, hay que deliberar, hay que discutir. El pueblo judío somos el pueblo del libro, tenemos que sentarnos y ver, pensar lo que son las bases jurídico-constitucionales de nuestro pueblo. No nos olvidemos que tampoco los judíos somos fáciles. La venimos discutiendo si somos judíos o democráticos, liberales o laicos o todo lo que te podés imaginar. León, una pregunta. Vos lo que me estás diciendo es, hemos vivido desde la doctrina de Aarón Barak con pequeños hurtos nocturnos que la justicia se apropió de derechos que no tenía. Y ahora lo que me está diciendo es que el gobierno viene y quiere desarmar todo en una semana, lo que durante 30 años ocurrió de forma ilegal. Mirá, lo que surgió en estos 30 años de la doctrina de Barak y de otros jueces, porque no es solamente la doctrina de Barak, que empezó a interpretar la ley en sí, eso fue algo que, digamos, la misma sociedad israelí se empezó a acostumbrar a tener jueces muy humanos y muy filósofos que empezaron a analizar todo fenómeno de la sociedad israelí, se acostumbraron. Ahora, en estos 15 años, ¿sí? Muchos empezaron a decir, mirá, vamos a dejar a los jueces que dejen a los políticos y al parlamento hacer su trabajo y que no se puedan intrometer en tanto. Ok, ha habido cierto cambio, ha habido una pequeña brecha social ahora, ha habido elecciones. Quien ganaron las elecciones es el gobierno de Netanyahu. Eso es parte de la democracia. Ellos son la mayoría, pero también tenemos los derechos de la minoría. De allí que para cambios constitucionales hay que tomar las cosas de manera diferente. Si estaríamos viviendo en Argentina o en Uruguay, para cambiar leyes constitucionales necesitaríamos una asamblea general constituyente. En Israel no. Entonces ahora empezamos a ver esa problemática de que no tenemos constitución escrita rígida en Israel. Y ante una situación así, un nuevo gobierno dice, mirá, ganamos las elecciones, vamos a empezar a cambiar todo. Entonces, vamos a cambiar el sistema de nombrar al fiscal, vamos a nombrar el sistema de nombrar a los jueces, vamos a cambiar el sistema de leyes, no sé si lo viste, hay un artículo en la Reforma que dice que van a poder jubilar a muchos jueces, quieren cambiar la edad de jubilación. Entonces hay unos 300 jueces que tienen 64 años, 63 años, dicen, los van a jubilar y van a nombrar otros jueces nuevos. ¿Viste? Una cosa de locos. Es como me dijo un policía una vez,
En Córdoba es como leer la Biblia con la bragueta abierta. Estamos todos locos. Si vamos a hacer eso, de empezar a despedir jueces y a cambiar todo el sistema, y eso no lo digo yo, y no lo dice la mitad del pueblo, lo dice la mayoría, incluso la gente del Likud, que son grandes, gente activa en el mundo político, en el mundo jurídico. Ellos mismos dicen, nosotros no estamos de acuerdo con estos cambios legales. בן-דרור, האם אתה, חוץ אם אתה רוצה להוסיף משהו, בוודאי, האם אתה חושב שפוליטיקאים שעומדים מול הטלוויזיה ואומרים שהם מציעים מרד אזרחי בגלל הרס הדמוקרטיה, האם מקובל עליך? לגמרי לא. No, de ninguna manera. פוליטיקאים Creo que בשעה los שכזה מתח בין en tiempos de tensión הממשלה לבין מערכת entre המשפט, el gobierno y el צריכים sistema לשמור קצת jurídico, יותר על איפוק. tienen que conservar, mantenerse más en calma. Es decir, hay discusiones, las discusiones forman parte de la democracia. No hace falta amenazas ni hablar de una revuelta civil ni una guerra civil. Israel puede hacer frente a esta crisis. Indudablemente hay una crisis. Hay una crisis de por sí. La reforma demuestra que hay una crisis. Hay una crisis y esta crisis se resuelve a través del diálogo. Esta crisis se resuelve con una negociación. Quiero esperar y quiero creer, y es realmente un poco de esperanza, por decir así, wishful thinking, deseo que se resuelva este conflicto con un diálogo y que salgamos al camino más fortalecidos, un tribunal un poco más con frenos, pero sí más fortalecidos, no un juzgado que sea político tal como ha sido hasta el momento. El aspecto político lo retiraría, el lado de los derechos humanos lo dejaría, y espero que esa sea la conciliación. No sé qué va a suceder, si va a llevar varias semanas o meses hasta que sepamos cuál será realmente el resultado. Esa es mi esperanza, mi plegaria como israelí, pero soy por naturaleza optimista, por lo tanto espero que esto termine realmente a través de un diálogo y una conciliación. Escribiste un libro, creo que es importante, obligatorio para todo aquel que se dedica a las varas, se llama La industria de las mentiras. Dos cosas que tienen que ver, lo que sucede hoy en día en Israel. Las declaraciones de los políticos afectan en la imagen de Israel y nos causan un daño y tensión en la comunidad judía, que no saben cómo explicar esa tensión interna que tiene lugar en Israel. Y por otra parte, el principio de complementariedad, de que nosotros controlamos y verificamos los actos de nuestros soldados, y por lo tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia tiene dificultad de entrar en el sistema, y esto puede afectar la imagen de Israel y afectar también en temas jurídicos en el futuro. Sí, cuando volvemos al tema del juzgado internacional de la Haya, que hoy en día no puede intervenir ni interviene porque tenemos un sistema judicial determinado, democrático en Israel. Y si esto no tiene lugar, Dios libre, si esto no tiene lugar en un futuro, estamos de hecho abandonando a nuestros soldados y a nuestros comandantes. Por eso quiero creer que no sucederá. En lo personal hablé también sobre el tema con el ministro de Justicia, Yariv Levin. Le dije, ten cuidado, finalmente podrás causar daños a nuestros soldados. Y me dijo, esto no afectará de ninguna manera a nuestros soldados. También a nivel internacional será de modo tal que no causará perjuicio a los soldados, y el sistema judicial de Israel será considerado serio y democrático. Espero que así sea, y realmente espero que no haya ningún perjuicio, pero el peligro existe, hay que hablarlo. Y lo que usted ha dicho y escrito personalmente, ya en 3 ocasiones lo he escrito solo para que las cosas estén en la conciencia pública, para que Dios libre, los políticos de la derecha extrema no intenten de todos modos causar un perjuicio al sistema judicial y a la independencia del sistema judicial. Necesitamos esta independencia para proteger a nuestros soldados, y espero que esto no cambie.
2018 כותב כאן דניאל, ישראל חוקקה את חוק יסוד ישראל מדינה יהודית. אז גם אמרו שזה סוף הדמוקרטיה. כל שני וחמישי אומרים לנו באופוזיציה שזה סוף הדמוקרטיה. האם יהודי בחוץ לארץ צריך לקחת את המשפטים האלו ברצינות? La diáspora debe tomar esas frases con seriedad. Lo que hay que comprender es que Israel es una democracia. En la democracia hay gente que dice muchas cosas, incluso lo que acabas de decir hace 2 minutos acerca de una revuelta civil. Y la democracia también se dice que tu Estado puede ser menos democrático. También eso hay que comprenderlo. Sí, se dicen muchas cosas. Y muchas veces yo, como de hecho, vivo en esa industria de mentira, cuando en Israel dicen fin de la democracia, digo, no es cierto. Ustedes están mintiendo, 1, 2 y 3 con pruebas, demostrándolo. También dicen sobre Israel que realiza, de hecho, crímenes contra los palestinos. Y digo, no es cierto. Verifico los temas, verifico las cifras. Si hay errores, los hay. Cuando hay errores, se hacen investigaciones, se publican. Hoy comienza una investigación contra soldados que causaron perjuicios a un palestino que no deberían haberlo hecho. Eso sucede en cada ejército. En el ejército israelí sucede menos que cualquier otro ejército. Por lo tanto, hay que saber, hay otras voces, pero Israel aún es una democracia. El ejército de Israel es aún uno de los ejércitos más éticos del mundo. Si has leído mi libro, también traigo pruebas de lo que estoy diciendo. En este sentido hay un diálogo que muchas veces es muy duro, con expresiones que no realmente creo que están de más, pero eso es parte de la democracia. También esas expresiones son democracia. No hay que asustarse, no hay que estar en estado de pánico. Es una democracia efervescente y tiendo, ya lo he dicho, que soy optimista. También creo para que recordar también a la así audiencia, permanecerá. Israel en este momento en el índice de democracia de Economist, que se publica cada 2 años, Israel se ubica en el puesto 23 en el mundo contra las mejores democracias, casi en el mismo nivel que Francia. Por lo tanto, especialmente cuando escuchamos en América Latina que se critica la democracia israelí, yo recuerdo que los países que superan a Israel en su índice de democracia son solamente Costa Rica y Uruguay, y el resto de los países están bastante lejos de Israel en su nivel de democracia. León, para terminar y luego cerrar con Vendror, ¿cómo suponés que terminará toda esta crisis? Yo te voy a decir algo en 2 palabras, ¿sí? Me da ganas de llorar. Y yo voy a tirar un par de datos para nuestros oyentes de América Latina, que ellos decidan solo. Yo soy vicepresidente del Colegio de Abogados, que fue fundado en 1961. El Colegio de Abogados está defendiendo de manera total a los jueces, a la Corte Suprema, al sistema jurídico, para que no sea cambiado. Lo primero que hizo el gobierno es presentó un proyecto de ley para cerrar el Colegio de Abogados, que no exista más, y que exista una división de leyes de los abogados del Ministerio de Justicia. Primer punto, piénsenlo. Segundo, el ministro de Seguridad Interna, Itamar Ben-Gvir, que tiene, yo vi como 40, 50 causas penales, fue nombrado como ministro de Seguridad y él es el que va a poder dar en cierta medida órdenes a la policía para ver qué se va a hacer o no. Tercer punto, ¿sí? El ministro Aryeh Deri, ministro de Economía, que fue condenado por temas penales de índole impositiva, lo quisieron poner como ministro de Economía. Entonces yo te digo, si lo único que queda a nosotros es la libertad de expresión, ¿sí? Es decir, salir a escribir y hablar en la radio, hablar en la televisión, salir a manifestaciones de manera pacífica, por supuesto, es decir, todos aquellos que no salieron a las urnas y se quedaron en Tel Aviv frente al mar, tomando cafecito y comiendo algo, no salieron a las urnas, lo que queda es salir a las manifestaciones, ¿sí? Porque no nos olvidemos que esto no es el Likud o Netanyahu, es el gobierno que ganó junto con grupos ortodoxos muy, muy extremistas,
que están en contra de los gays, están en contra de las minorías, están en contra de los laicos, y estamos llevando a Israel atrás. Entonces yo te digo, a mí me da ganas de llorar, no me queda otra cosa. Yo cuando veo esta situación y pienso lo que fue Israel hace 30 años, no me puedo quedar callado, porque si no, viste, yo voy a decir, bueno, metieron un ministro de seguridad con causas penales, no me importa porque yo no soy ministro, y el ministro de Economía está condenado, no me interesa porque es esto, y bueno, cuando yo como abogado me digan que no puedo trabajar como abogado, o el periodista como periodista, es un tema muy lamentable. Yo creo en el pueblo judío, yo creo en la democracia, pienso que vamos a seguir adelante, ¿sí? Pero no podemos cerrar los ojos. Tenemos que seguir adelante con la gente buena, con la gente cuerda, con la gente lógica que representa al pueblo judío acá y en todo el mundo. Porque si no, lamentablemente, esto va a traer también un daño económico. Las grandes empresas que invierten en Israel no van a poder invertir cuando vean un sistema jurídico en el que el ministro de Seguridad, Ben Gvir, es el que le robó a Rabin, ¿sí?, el símbolo del automóvil, y lo mostraba él diciendo, mirá, yo fui el que le robé. Es decir, estamos completamente locos. Pero bueno, esa es la democracia, ese fue el gobierno, ellos son la mayoría, pero hay que proteger a los derechos de la minoría. Leoncito, yo te recuerdo igual que es verdad que el gobierno está conformado de esa manera, pero no olvidemos que al primer ministro Netanyahu, que supuestamente es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, lo vetaron los partidos que podían hacer una coalición más de centro. Vos no podés, por un lado, decir, protestar por lo extremo del gobierno, y tú, que eres partido de centro, Benny Gantz y Yatid, vetaron y hicieron jerem al primer ministro cuando todavía está en proceso judicial, que no es muy fuerte las causas en contra, ¿eh? Entonces, también debería haber una responsabilidad de los partidos de centro de entrar en la coalición y sacar a los extremistas del medio. Estoy de acuerdo contigo, tu agregado es brillante, de que no lo hemos tocado ahora, y que es Shinui Shitat HaMimshal, cambio del sistema electoral de Israel. Esa es una realidad, hay que cambiarla, porque si no, las minorías, un tipo con 6 votos pasa a ser primer ministro, o se forma un gobierno con los grupos árabes islamistas, o se forma un gobierno con los ortodoxos extremistas. Tenemos que cambiar el sistema. Estoy de acuerdo contigo. בן-דרור ימיני, כוכב התקשורת הישראלית איכשהו במורה להסברה לכמה מאנשים כמוני. משפט סיכום במסר לקהילות היהודיות באמריקה הלטינית. לא להתרגש יותר מדי מהוויכוחים שיש לנו כאן בישראל. הוויכוחים האלה הם son parte de la salud del Estado de Israel. Hay problemas. No, lo que ha dicho León, sin duda, son palabras ciertas, pero debemos recordar que es la política, que aún no es la democracia. Yo realmente espero que la política no afecte la democracia, no cause un perjuicio. Mi argumento, y ahora está a prueba, que la democracia israelí es mucho más fuerte que la política, a pesar que hay ministros que no me gustan, ni partidos que no me gustan, ni coaliciones que no me gustan. Les diré un secreto: no voté a ninguno de los partidos que forman la coalición. Quisiera ver un partido completamente diferente. No obstante, es la elección democrática, y realmente espero que seamos lo suficientemente fuertes, y creo que lo somos, y lo vemos también en las encuestas. Nadie permitirá, ni a este gobierno, ni a esta coalición, hacer algo que realmente cause daños o perjudica la democracia a fin de cuentas. Permanezcan junto a nosotros. Muchas gracias a Leona Miras y a Ben-Dror Yamini por el tiempo, por la buena predisposición. Realmente era necesario para nuestras comunidades en la diáspora escuchar explicaciones como la de ustedes. Los liberamos en Israel, que tengan buenas noches y buenas tardes a todos los que estén en América Latina. Un abrazo enorme, y la grabación de esta charla la podrán encontrar por internet dentro de unas horas. Nuevamente, Ben-Dror, Toda Rabá. León, un abrazo enorme, querido amigo, y nos vemos en próximas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias a todos. Buenas tardes y buenas noches.